Seguimos en Calle de Boxes y en este cuarto bloque vamos a presentar a un grande de los rallies, a un piloto que se ganó, sobre todo en la Argentina, la idolatría y el aprecio de la gente, pese a no ser un tipo simpático ni ser un hombre que andaba a la búsqueda de eso. Me refiero a Carlos Sainz. Carlos Sainz, el piloto madrileño, el gallego como muchos le dicen, empezó corriendo rally en su país a mediados de los años 80 y lo hacía con un auto que no era un auto muy específico para el rally, el Ford Sierra tracción trasera, con el cual fue campeón español en los años 1986 y 87. Pero el nombre de Carlos Sainz empezó a transitar el mundo a partir de 1989, cuando Ove Anderson, el director del equipo Toyota, lo incorporó como piloto y la marca japonesa empezó a pelearle al ansia el campeonato del mundo de la especialidad. Fue en el año 1989 que Carlos Sainz debutó con el Toyota como piloto oficial de la escudería y ya en 1990 fue campeón del mundo. En esos tiempos lo conocimos en la Argentina y lo vimos ganar en 1991. Después en 1992 volvió a ser campeón del mundo con Toyota, pero se tuvo que ir de la escudería por una cuestión de patrocinios. Él representaba una marca petrolera española y el equipo Toyota había firmado contrato con una marca petrolera inglesa. Hizo una temporada, la del año 1993, en el equipo Lancia y después corrió 2 años con Subaru. Corrió 2 años con Subaru junto a Colin McRae y le peleó el campeonato a Colin McRae igual a igual y definieron el campeonato del año 1995 en la última carrera y con chances muy parecidas y donde todos dicen que el equipo en alguna medida favoreció a Colin McRae. Después Carlos Sainz volvió a competir con Toyota, después volvió a competir con Ford y los últimos tramos los hizo con Citroën, ganando en la Argentina en los años 2002 y 2004. Pero hay una escena que lo recuerda para siempre y algo que recorrió el mundo, que fue cuando en el año 1998 en el Rally de Gran Bretaña, la última fecha, se quedó a menos de medio kilómetro ahí, a 500 metros de la llegada, con el auto totalmente destruido. Un piloto temperamental, un piloto de garra, un piloto que había que poner sobre el camino todo lo que había que poner y que lo ponía siempre. Nunca un tipo que se fue más allá de los límites, sabía controlar perfectamente bien sus posibilidades, tuvo varios accidentes, pero salió siempre indemne e ileso. Fue uno de los pilotos que más competencias de rally ganó en el historial de la categoría y formó una dupla increíble con Luis Moya. En ese campeonato que decíamos que perdió a 500 metros de la llegada en el año 1998, fue célebre la frase de Luis Moya: trata de arrancarlo, Carlos, trata de arrancarlo. Siguió corriendo como si nada hubiese pasado, peleando con la misma garra, se retiró a fines del 2005, pero no se quedó sin hacer nada ni buscó dirigir un equipo. Se fue directamente a competir en el Rally Cross Country, se fue a competir en el equipo de la marca Volkswagen, al Dakar y a otro tipo de competencias totalmente diferentes a las de rally, pero en esencia había que poner lo mismo. Fue campeón del mundo también, y no hace mucho, en el 2007, con esa marca, es decir, con el Volkswagen Touareg, lo vimos correr en nuestro país en el último Dakar y lo vimos venir ganando hasta que en la antepenúltima etapa tuvo su accidente que lo dejó fuera de carrera y tampoco eso hizo mucha mella en su espíritu porque en Brasil ha vuelto a ganar en el Rally dos Sertoes y esa es su última victoria. Carlos Sainz, un piloto de rally realmente notable, un hombre que estuvo prácticamente toda una década, la década de los 90 y la primera parte de los años 2000, siendo un protagonista de primerísima línea. Nunca decayó, siempre estuvo ahí. Sigue estando como piloto de Rally Cross Country y seguramente lo vamos a volver a ver en próximas competencias. Carlos Sainz, el matador, como le dicen en España, el madrileño, no fue torero, pero fue matador en los rallies.
Seguimos en Calle de Boxes y en este cuarto bloque vamos a presentar a un grande de los rallies, a un piloto que se ganó, sobre todo en la Argentina, la idolatría y el aprecio de la gente, pese a no ser un tipo simpático ni ser un hombre que andaba a la búsqueda de eso. Me refiero a Carlos Sainz. Carlos Sainz, el piloto madrileño, el gallego como muchos le dicen, empezó corriendo rally en su país a mediados de los años 80 y lo hacía con un auto que no era un auto muy específico para el rally, el Ford Sierra tracción trasera, con el cual fue campeón español en los años 1986 y 87. Pero el nombre de Carlos Sainz empezó a transitar el mundo a partir de 1989, cuando Ove Anderson, el director del equipo Toyota, lo incorporó como piloto y la marca japonesa empezó a pelearle al ansia el campeonato del mundo de la especialidad. Fue en el año 1989 que Carlos Sainz debutó con el Toyota como piloto oficial de la escudería y ya en 1990 fue campeón del mundo. En esos tiempos lo conocimos en la Argentina y lo vimos ganar en 1991. Después en 1992 volvió a ser campeón del mundo con Toyota, pero se tuvo que ir de la escudería por una cuestión de patrocinios. Él representaba una marca petrolera española y el equipo Toyota había firmado contrato con una marca petrolera inglesa. Hizo una temporada, la del año 1993, en el equipo Lancia y después corrió 2 años con Subaru. Corrió 2 años con Subaru junto a Colin McRae y le peleó el campeonato a Colin McRae igual a igual y definieron el campeonato del año 1995 en la última carrera y con chances muy parecidas y donde todos dicen que el equipo en alguna medida favoreció a Colin McRae. Después Carlos Sainz volvió a competir con Toyota, después volvió a competir con Ford y los últimos tramos los hizo con Citroën, ganando en la Argentina en los años 2002 y 2004. Pero hay una escena que lo recuerda para siempre y algo que recorrió el mundo, que fue cuando en el año 1998 en el Rally de Gran Bretaña, la última fecha, se quedó a menos de medio kilómetro ahí, a 500 metros de la llegada, con el auto totalmente destruido. Un piloto temperamental, un piloto de garra, un piloto que había que poner sobre el camino todo lo que había que poner y que lo ponía siempre. Nunca un tipo que se fue más allá de los límites, sabía controlar perfectamente bien sus posibilidades, tuvo varios accidentes, pero salió siempre indemne e ileso. Fue uno de los pilotos que más competencias de rally ganó en el historial de la categoría y formó una dupla increíble con Luis Moya. En ese campeonato que decíamos que perdió a 500 metros de la llegada en el año 1998, fue célebre la frase de Luis Moya: trata de arrancarlo, Carlos, trata de arrancarlo. Siguió corriendo como si nada hubiese pasado, peleando con la misma garra, se retiró a fines del 2005, pero no se quedó sin hacer nada ni buscó dirigir un equipo. Se fue directamente a competir en el Rally Cross Country, se fue a competir en el equipo de la marca Volkswagen, al Dakar y a otro tipo de competencias totalmente diferentes a las de rally, pero en esencia había que poner lo mismo. Fue campeón del mundo también, y no hace mucho, en el 2007, con esa marca, es decir, con el Volkswagen Touareg, lo vimos correr en nuestro país en el último Dakar y lo vimos venir ganando hasta que en la antepenúltima etapa tuvo su accidente que lo dejó fuera de carrera y tampoco eso hizo mucha mella en su espíritu porque en Brasil ha vuelto a ganar en el Rally dos Sertoes y esa es su última victoria. Carlos Sainz, un piloto de rally realmente notable, un hombre que estuvo prácticamente toda una década, la década de los 90 y la primera parte de los años 2000, siendo un protagonista de primerísima línea. Nunca decayó, siempre estuvo ahí. Sigue estando como piloto de Rally Cross Country y seguramente lo vamos a volver a ver en próximas competencias. Carlos Sainz, el matador, como le dicen en España, el madrileño, no fue torero, pero fue matador en los